El fuego ha sido bendición y azote para el hombre. Se podría considerar al fuego como una tecnología con la cual el hombre se proporcionó luz y calor en las cuevas que habitaba. Con esta misma fuente de calor fundió primero el bronce y después el hierro, dando con ello un salto enorme en la conquista del planeta. El fuego, que muchas religiones consideran purificador, también ha convertido en cenizas inútiles a miles de ciudades. Fueron 3 los incendios que asolaron a Manizales a principios del siglo XX, obligándola a transformarse, a cambiar sus fachadas, induciendo el uso de nuevos materiales de construcción como el cemento y el hierro, exigiendo el ensanche del acueducto, fijando el alcantarillado y propiciando aún más la nivelación de su área urbana. Fue tanto el cambio que en esa época se hablaba de refundar, o sea, empezar de nuevo a la ciudad de 25.280 habitantes. Todo esto como resultado de grandes pérdidas materiales y desolación, ya que los muertos fueron muy pocos. El 19 de julio de 1922 sucederá el primer gran incendio en Manizales. La casa de don Marco Gómez operaba un depósito de velas en esta esquina. Ese va a ser el origen del fuego. Se quemará La Patria, periódico recién fundado por Francisco José Ocampo, y el almacén Elda del alemán Alfredo Held. El fuego rápidamente consumirá toda esta manzana, brincará acá la del frente, se quemará la casa de don Jorge Germán Hoyos Villegas, donde operaba en los bajos un granero de Luis Eduardo Yepes. Luis Eduardo Yepes fundará años después el almacén Ley en Barranquilla. Este fuego se expanderá a la esquina del frente, pero el saldo serán 2 manzanas quemadas. El fuego pasa, debido a la estrechez de las calles, a la manzana entre las calles 19 y 20 sobre la carrera 21, causando estragos. Uno de los negocios afectados fue el Salón Olimpia, que si bien ardió, pudo salvarse. Estaba situado en la otra acera de donde quedaba el desaparecido Teatro Olimpia. Para la celebración del 20 de julio se habían invitado alrededor de 1.600 estudiantes de todo el departamento. Estos chiquillos ayudaron desinteresadamente en salvar las mercancías, llevándolas a la Plaza Bolívar o a un lote del municipio al frente del colegio de la Presentación. Como sacado de película surrealista es el siguiente protagonista de este incendio. Estaba en esa fecha el barón Roland, atleta ruso y el hombre más fuerte del mundo en la ciudad de gira exhibiendo sus proezas físicas. Pues este formidable hombre también ayudó a salvar enseres de las casas en llamas. El barón Roland sacó la caja fuerte de la administración de correos y la salvó de perderse, y de la casa de don Jorge Germán Hoyos sacó este hombre el piano en sus hombros. ¿Cómo se venció el incendio? Luis Londoño, testigo y cronista de Manizales, explica. Para atajar el fuego, por ese lado, que ya había empezado a invadir otros edificios contiguos, se destruyó casi en su totalidad la magnífica casa de habitación de don Marco Gómez, jefe de la firma Gómez Hermanos. Concluye Londoño diciendo, a las 8 o 9 de la mañana el peligro estuvo conjurado y las ruinas continuaron humeando por varios días. Un simulacro de bomba que empezó a funcionar un poco tarde, aunque sí prestó algún servicio, fue la causa de la muerte de un policía que había estado trabajando casi entre las llamas por algunas horas y por lo tanto su cuerpo debía estar agitadísimo. Un chorro de agua fría lo empapó y poco después se vio acometido de violenta neumonía, de la cual murió al día siguiente. Este primer incendio no tuvo mayor impacto en la ciudad, a pesar de que fueron 2 manzanas las que se destruyeron. Será la suma de los 3 incendios la que debilitará Manizales. Para la época, incendios era algo común. Ciudades como Bogotá, Medellín, Abejorral sufrieron este flagelo. El tipo de construcción en madera, las velas para iluminar, el carbón para cocinar, todo esto facilitaban este tipo de accidentes. La ciudad rápidamente volvió a la normalidad. Pensar en la creación de un cuerpo de bomberos o crear unas normas de construcción diferentes, todo eso se pensó, pero no se realizó. La noche del 3 de julio de 1925 va a ser fatídica para Manizales. Esa noche, a las 10:15, se inicia el segundo gran incendio de la ciudad. El Fisio del Fondo operaban las Droguerías Unidas de la Linda Escobar, una empresa de Medellín. El fuego pudo expandirse rápidamente porque la gente suponía, y las fuertes detonaciones le daban razón, que habían explosivos en las bodegas de esta gran empresa. De esta forma,
Nadie intervino por miedo y el fuego rápidamente se expandió hacia la izquierda, hacia el frente, hacia atrás, causando un estrago inmenso. El miedo a las explosiones, se sospechaba que también había dinamita dentro del surtido de este almacén, restó fuerza a los hombres que iban a combatir el fuego y se perdió un valioso tiempo. Esta duda permitió que el fuego se difundiera en todas las direcciones en muy corto tiempo. El control del fuego se manejaba en esa época por medio de la destrucción de la casa vecina al incendio, logrando que las llamas estuviesen a ras de tierra y no entronizadas en un segundo piso, ya que se carecía de agua, escaleras y hombres que supiesen manejar estos elementos. Para que el fuego no se extendiera al occidente y al norte de la ciudad, muchas casas, casi manzanas enteras, fueron arrasadas, limitando la altura de las llamas con dinamita. La más recordada fue la de los Murillos, continua al Palacio de la Gobernación en la Plaza Bolívar, causándole la muerte a una de las propietarias. Pero con la rápida propagación del fuego, esta metodología no dio el resultado a corto plazo. El obispo, angustiado, corrió al templo y sacó la custodia y de rodillas imploró en el atrio una mejor suerte para la convulsionada ciudad que sintió que el control del fuego se le escapaba de las manos comparado con el siniestro del año 22. Mientras que rezaba el obispo Tiberio Jesús Salazar y Herrera, el palacio obispal fue consumido por el fuego. Francisco José Ocampo, entonces secretario de Hacienda del gobierno departamental y gobernador encargado por ausencia de su titular Gerardo Arias, recuerda los hechos de esta manera. Cuando ya el fuego había devorado la gobernación, situada en donde hoy existe la nueva construcción, y la mayor parte del comercio en la parte occidental de la ciudad, amenazando el sector oriental donde tenían sus habitaciones las familias manizaleñas, aun cuando en la parte occidental también había bastantes, de acuerdo con los jefes del ejército y de la policía, di por escrito la orden de dinamitar las edificaciones cercanas a la gobernación con el fin de despejar el terreno y poder combatir más fácilmente la propagación del arrasador incendio. Se trajo dinamita de los depósitos del ejército y se voló la casa de la familia Murillo, situada en la esquina nororiental de la plaza. Con esta medida, que después me fue muy censurada por mis adversarios políticos, se salvaron el sector oriental y norte de la ciudad, donde, como dije antes, estaba la mayoría de las residencias particulares de los manizaleños. Estoy seguro, y así lo están muchos ciudadanos, de que si no se toma esa medida extrema, la destrucción de la ciudad habría sido total. En la misma forma salvamos la catedral dinamitando una casa vecina y se conjuró por este lado el peligro. Toda la trágica y eterna noche se luchó impotentemente contra las llamas. Inventariando el mapa publicado en el periódico Mundo al Día de Bogotá el 8 de julio, eran 18 manzanas quemadas y 6 destruidas el saldo de este incendio que apenas al otro día a las 5 de la tarde estuvo controlado. Las pérdidas se calcularon en 50 millones de pesos, cifra que comparada con la indemnización de Panamá adquiere proporción. Francisco José Ocampo hace el siguiente balance del daño del fuego. 25 manzanas, las más valiosas de la ciudad, destruidas, con pérdidas según el inventario que a mí personalmente me tocó realizar de centenares de casas y tiendas, edificios y depósitos con un valor total de 50 millones. Así, asegurados 20 millones, desamparados o sin seguro 30 millones. Pero la más grave de las consecuencias fue la pérdida de la hegemonía de Manizales como primera ciudad comercial del occidente colombiano, junto con el grave daño causado por la disminución de la población que desertó atraída por otras ciudades en vista de la falta de vivienda. Otra seria consecuencia del incendio fue la pérdida de los archivos de la gobernación, con la mayor parte de sus muebles y negocios en curso, la imprenta, la Contraloría y las oficinas de contabilidad oficial. Por ejemplo, las adjudicaciones y títulos de minas de un departamento tan minero entonces desaparecieron, tornándose en cenizas. Se salvó del fuego el Tribunal Superior y todos los documentos jurídicos, pero de nuevo se quema el almacén alemán de don Alfredo Helt. Todas las imprentas se pierden, excepto la de La Patria. Los cuerpos colegiados son citados al otro día a sesiones extraordinarias y el general Pompilio Gutiérrez asume, después de haber sido declarado el estado de sitio, la jefatura civil y militar de la ciudad. El gobierno departamental es pasado al cuartel de la policía, ya que se quemó el edificio de la gobernación. El día antes había llegado a la ciudad el ingeniero que lo había diseñado y dejó para el día siguiente la inspección de su obra, y esa misma noche las llamas devoraron ese edificio.
La telegrafía fue instalada en el Palacio Municipal, que no sufrió daños, y así poder coordinar las ayudas de las ciudades vecinas y el socorro desde Bogotá. El correo empieza a despachar desde el Colegio de los Hermanos Maristas y el correo aéreo será despachado desde la casa de don Pedro Uribe. El gobernador Arias dispone que no se permitan forasteros en la ciudad y censura la telegrafía para no dejar esparcir informaciones exageradas o carentes de fundamento. Igualmente, el gobernador Arias le recordó a los jueces del Tribunal Superior que pretendían retomar labores que en estado de sitio no corrían términos judiciales. Las llamas se devoraron edificios como el Banco de Caldas, el Banco El Ruiz, el Banco Mercantil, la casa de don Francisco Jaramillo Ochoa, el Palacio de la Gobernación y el edificio La Fontana. En esos días se encontraban en la capital de la República líderes como Aquilino Villegas, Daniel Gutiérrez o el general Carlos Jaramillo, que si bien no pudieron colaborar en la ciudad, se encargaron de organizar juntas y comités, de dictar conferencias y de mantener el ánimo lo más alto posible para de esa manera auxiliar a la dolida ciudad. El 14 de julio ya se habían recolectado 47.000 pesos en Bogotá. De Palmira llegaron a marchas forzadas el sábado 190 hombres del batallón de ferrocarrileros Sublet para reforzar la fuerza pública que venía haciendo la labor de retirar escombros de las vías y custodiar los enseres depositados en la Plaza Bolívar por sus dueños durante el flagelo. La solicitud de carpas hechas por el general Gutiérrez fue despachada por un hidroavión de la SCAPTA. El parte que dio el general Gutiérrez el 6 de julio es de 6 muertos, cifra muy reducida para la extensión de la catástrofe y la hora en que actuó. La solidaridad que vivió Manizales fue enorme. La policía y el ejército donaron un día de sueldo. De Pereira llegó la noticia que habían 550 viviendas a disposición para las familias damnificadas y ponían 1.500 bestias de silla y 3.000 bestias de carga para mover a la gente y sus muebles. En todas las ciudades donde había un manizaleño viviendo, este organizaba un comité y recolectaba dineros para remitir a Manizales. La prensa hablaba de bailes organizados en Zipaquirá, Bucaramanga y Barranquilla con el fin de recolectar fondos. En Bogotá se propuso crear un empréstito patriótico. El municipio de Sonsón donó $1.000 y la Sociedad de Meros Públicas de esa misma ciudad donó otros 2.000. Todos los departamentos donaron dinero en efectivo para atender a los damnificados y la reconstrucción. El Ferrocarril del Pacífico dispuso que no cobraría fletes para la carga a Manizales durante un mes. Y se debe tener en cuenta que precisamente el 10 de julio se festejaba muy modestamente la llegada del tren a Santa Rosa debido a la tragedia en Manizales. Para atender los abastecimientos de comida de la ciudad, la gobernación instaló un almacén que distribuía los alimentos llegados a la ciudad como donaciones de Buga, por ejemplo, que mandó 500 arrobas de panela. Muchas familias se pasaron a vivir a los pueblos vecinos como Villa María, Chinchinao, Neira, o se ubicaron en sus fincas mientras que emprendían la reconstrucción, porque el 6 de julio el obispo Tiberio Jesús Salazar y Herrera colocó solemnemente la primera piedra de la reconstrucción. La ciudad buscó de nuevo su senda perdida y se dedicó a recuperar la normalidad. Don Antonio Arango Gutiérrez, gerente del Banco de Caldas, vuelve a despachar los negocios del banco desde su casa. Las empresas extranjeras ofrecieron plazos extras a sus damnificados clientes en Manizales, facilitando un alivio a estos comerciantes. La locución del presidente, el general Pedronel Ospina, del 6 de julio surte muy buen efecto. Manizales no pierde la fe. Los titulares en los periódicos hablan de otra nueva cara, optimismo en Manizales, o hablan de la admirable energía de Manizales. El general Pompilio Gutiérrez recuerda ser prudentes y cuantificar los daños antes de salir con grandilocuentes propuestas. Su actitud choca con la de Aquilino Villegas, que se esforzó por motivar y cultivar el ánimo de la ciudad. Sabe él que Manizales lo perderá todo si la gente abandona la ciudad. O sea, la reconstrucción debe hacerse de inmediato y no dejar espacio a duda. Se dice que fue él el que redactó la elocución del presidente Ospina. Para el 3 de agosto, después de una enfermedad y haber dejado la ciudad lo mejor posible, el general Pompilio Gutiérrez está en Bogotá asistiendo al Senado, del cual era miembro. Ese mismo día, los senadores, el general Carlos Jaramillo, Esteban Jaramillo y el general Gutiérrez redactaron un proyecto de ley que le permitiría al recién creado Banco Agrícola Hipotecario poner en circulación 5 millones de pesos en bonos para atender la reconstrucción de la ciudad. Este segundo incendio fue catastrófico para la ciudad. El rudo golpe la puso al borde de la existencia.
la pérdida de las mercancías, del capital y la pérdida de la gente que huía de la ciudad porque no tenían dónde vivir, puso a Manizales en aprietos bastante importantes. El sector afectado en este incendio fueron los ricos comerciantes que perdieron sus almacenes y sus mercancías. Se podría decir que fue más un problema político que un problema social, porque la solución fue reconstruir lo más rápido posible. Este incendio va a cambiarle la cara a Manizales. Se desaparecen las viejas casas en Bareque con sus bellos trabajos en madera y surgirá una ciudad con un aire, con un tono muy europeo de estilo republicano. El 20 de marzo de 1926 sucede el tercer incendio, ya de menor magnitud, pero con un agravante: se quema la catedral. Ese sábado la gente en misa a las 5 de la mañana ya sentía un olor a madera quemándose, y al salir de misa pueden constatar que el edificio al fondo ardía en llamas. El fuego se extiende rápidamente a la izquierda y a la derecha. La casa de Aquilino Villegas, la de Santiago Vélez, son consumadas rápidamente por las llamas. Ese fuego salta a la otra manzana cruzando la calle y afecta la casa del general Alejandro Gutiérrez. Por último, el fuego salta y quema la catedral. A las 7:15 de la mañana todo estaba perdido. La catedral, la manzana al frente y la manzana diagonal ardieron esa mañana. El periódico La Voz de Caldas al día siguiente sacó este reporte. Un viento ligero que venía de oriente a occidente empujó las llamas en esta dirección, y cuando llegó al sector del edificio en donde estaba situado el Café El Ruiz, las llamas se extendieron hacia el norte y tocaron con el enorme alero de la casa de don Alejandro Gutiérrez. De esta manera el incendio continuó desarrollándose en las dos manzanas simultáneamente. A las 5:30 de la mañana llegó el obispo Tiberio de Jesús Salazar al sitio del incendio. Por encima de la multitud que se oponía con el objeto de salvarlo del peligro, entró a la iglesia. Las llamas amenazaban llegar hasta el edificio santo. Con la ayuda de las gentes y de varios sacerdotes se sacó algo de la bella ornamentación, la custodia, el santo sepulcro, el púlpito y algunas imágenes y otros objetos más. Dice un cronista de la época: estaba ya terminado el edificio del centro social y había empezado a arder con fuerza inusitada la casa de los herederos de don Francisco Vélez. Y de allí pasó a la del doctor Aquilino Villegas y luego a la casa de don Martiniano Gutiérrez, suntuosa mansión que sirvió de alojamiento al señor obispo en el siniestro pasado. Y de esta las llamas pasaron a la iglesia catedral, quedando en pocos momentos envuelta en humo negro, como si estuviese teñida de aceite la cúpula de la iglesia. En ese momento el reloj dio las 6 de la mañana. El diario capitalino Mundo al Día hace en su edición del 10 de abril de 1926 un inventario artístico de lo que se perdió en el incendio de la catedral. El bellísimo altar de bronce dorado era el principal ornato del templo. Los ángeles que lo custodiaban fueron obsequio de la distinguida dama doña Matilde Ángel, esposa de don Cristóbal Santamaría. La bella araña que lucía bajo la cúpula la obsequió la inteligente y prestigiosa dama doña Amelia Ángel, esposa de uno de los fundadores de Manizales, don Eduardo Antonio Hoyos. Lo mismo que la instalación del alumbrado eléctrico. El púlpito de cedro negro muy fino era una excelente obra de talla del ebanista don Gabriel Orrego. En los altares de las naves laterales se veneraban las imágenes de Nuestra Señora de Chiquinquirá en retablo, patrona de la parroquia cuyo altar era privilegiado, y la bella estatua de San Antonio, obra de arte fabricada con rudimentarios elementos por don Eladio Montoya. Esta imagen mereció ser exhibida en esta capital hace bastantes años y fue objeto de grandes aplausos. El viacrucis metálico en alto relieve era digno de atención, y entre las estatuas del templo, la Virgen de Lourdes especialmente. El reloj de la torre sabemos que fue fabricado en Cartago. Los evangelistas de la cúpula y el pelícano que las quedaba cerca fueron pintados gratuitamente por el artista don Samuel Velázquez, colaborador entusiasta de toda obra buena. No han perdido vigencia las palabras con las cuales el gran Aquilino Villegas cierra su oración sobre el incendio.
Tú, mozo, que apenas comienzas la vida, cuando hayas dicho tu oración sobre el incendio y evoques ante los ojos incrédulos la tragedia legendaria y doblada por los años hagas el recuento de tu vida pasada, dirás con orgullo cómo aquella generación desvalida, arruinada, desvencijada y maltrecha se levantó llena de coraje contra la suerte asesina y sin contar y sin calcular, como una venganza, levantó en pocos años una ciudad soberbia, férrea, pétrea, desafiadora del fuego, piafante de orgullo indomado, y dirás cómo esa generación levantó sobre las ruinas, en hierro y en cemento incombustibles y perennes, una catedral 3 veces más alta y magnífica, cuyas agujas perforan el cielo a alturas vertiginosas. Mostrarás sus ventanales y rosetones góticos cubiertos de vidrieras plasmadas por hábiles artistas, sus estatuas labradas en la piedra gris hija del hombre por las manos sutiles de algún heredero de Grecia y de Roma, sus mármoles y sus estucos, el oro de sus altares y la filigrana de sus maderas labradas, sus naves como florestas umbrias y el cimborio vertiginoso que junta sus arcos agudos al cielo. Y cuando pases, claudicante, cerca de los muros egregios, recoge tu espíritu y da gracias al sumo hacedor con las palabras eternas: Padre nuestro que estás en el cielo. Este tercer incendio fue de proporciones menores. Su agravante fue que destruyó el símbolo religioso más importante de la ciudad. Quemó a la catedral. Este edificio, que apenas llevaba 25 años en servicio, que milagrosamente se salvó del incendio anterior, en 3 horas dejó de existir. Manizales estaba frustrada. Se preguntaban los manizaleños: ¿dónde está la mano protectora de Dios? La moral baja a su menor punto. Quedaban solamente 2 caminos: claudicar o volver a empezar. Manizales y sus líderes optaron por el segundo camino. Refundaron la ciudad, crearon una ciudad más grande, más bella y más segura. En pocos años, en menos de 10, la catedral se convirtió en el edificio más alto de Colombia, con 115 metros de altura. Ahora que se están celebrando los primeros 100 años del primer incendio, es válido preguntar: si Manizales se quemaría hoy, ¿habrá con quién reconstruirla?